Hola a todos, hoy hablaremos sobre la mucosa bucal. Dentro de su estructura encontramos al tejido epitelial o epitelio. En esta lámina en la lengua podemos observarla aquí de un color morado. El epitelio de la mucosa bucal es de tipo plano o pavimentoso estratificado. Puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado. Según la localización, presenta diferencias estructurales y funcionales que veremos en las siguientes diapositivas. Epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio está constituido por dos tipos de poblaciones celulares, la población intrínseca y la población extrínseca. La población intrínseca es propia del epitelio, formada por los queratinocitos que representan el 90% de la población celular. La población extrínseca es de origen ajeno al epitelio, formada por una población de células permanentes o residentes que representan el 9% de la población celular, y una población transitoria que representa el 1%. Las permanentes reciben la denominación de células claras, que agrupan a los melanocitos, a las células de Merkel y a las células de Langerhans. La población transitoria está formada por granulocitos, linfocitos y monocitos que ocasionalmente infiltran el epitelio. La población intrínseca, como mencionado anteriormente, está formada por los queratinocitos. Estos reciben este nombre ya que están destinadas a queratinizarse. Durante su evolución sufren una migración desde las capas más profundas hasta la superficie. Se encuentran formando 4 capas o estratos. El estrato basal o germinativo lo podemos encontrar aquí. Está constituido por una única capa de células de forma cúbica o cilíndrica y el núcleo es redondo u oval. El estrato espinoso está formado por varias hileras de queratinocitos. Las células que lo constituyen son poligonales de núcleo redondo. El estrato granuloso está constituido por 2 o 3 capas de células aplanadas o escamosas, con un núcleo pequeño de cromatina densa. El estrato córneo se caracteriza por estar constituido por células planas sin núcleo. Estas células reciben la denominación de corneocitos y no presentan gránulos. La población intrínseca permanente se encuentra formada por los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Los melanocitos son células de citoplasma redondeado. Esta imagen se observa con el microscopio electrónico de transmisión. Estos melanocitos se caracterizan por poseer abundantes gránulos y son precursores de melanina y poseen un aparato de Golgi desarrollado. Las células de Merkel son células claras con escasos y pequeños gránulos de forma esférica. Se localizan entre las células de la capa basal del epitelio bucal. Se diferencian de los melanocitos porque carecen de prolongaciones de tipo dendrítico. Las células de Langerhans cumplen una importante función que es el procesar y presentar los antígenos a los linfocitos T, de manera que son responsables de iniciar una rápida respuesta inmunológica a los antígenos que penetran por el epitelio. Presentan unos gránulos llamados cuerpos de Birbeck. Epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Estos presentan iguales características que el queratinizado a nivel de los estratos basal, espinoso y granuloso, aunque en este último es un poco menos desarrollado. Las diferencias se manifiestan en los elementos celulares del estrato córneo. Por ejemplo, aquí podemos observar una lámina de las papilas fungiformes, quienes están revestidas por el epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado. Epitelio plano estratificado no queratinizado. La mucosa que recubre la superficie interna del labio está formada por tejido epitelial escamoso estratificado no queratinizado, que podemos observarlo aquí.
En la imagen de la derecha podemos observar sus estratos, el estrato basal, estrato intermedio y estrato superficial. Como nos podemos dar cuenta, no encontramos el estrato córneo. Lámina propia o corión. Esta es una lámina de tejido conectivo que le da sostén y nutrición al epitelio. Puede ser laxo, denso o semidenso según la región en la que se encuentre. Los tipos de células que presenta son los fibroblastos, macrófagos, linfocitos, células sebáceas y plasmáticas. También presenta fibras colágenas que evita la deformación de la mucosa, fibras elásticas que permiten devolver la normalidad al tejido después de la tensión y fibras reticulares que refuerzan las paredes de los vasos sanguíneos. Contiene sustancia fundamental con glucosaminoglucanos que permiten la difusión de los nutrientes. En la lámina propia también se encuentran inervaciones sanguíneas e inervaciones con terminaciones nerviosas sensoriales, como los nociceptores, que se encargan de la percepción del dolor, los mecanorreceptores del tacto y la presión, y los termorreceptores de la temperatura. En esta lámina de la lengua podemos distinguir el epitelio, que es esta zona de aquí, y la lámina propia, que vendría a ser todo esto de aquí. Podemos observar lo mismo en esta otra lámina. La sección del epitelio es todo esto de aquí, mientras que la lámina propia es esto de aquí. La submucosa. Está formada por tejido conectivo laxo que se encarga de unir la mucosa a los tejidos subyacentes. En ella se encuentran glándulas salivales, vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. También en la submucosa las arterias se dividen en ramas más pequeñas que penetran en la lámina propia. En esta otra lámina de la lengua podemos observar el tejido epitelial, la lámina propia y algunas glándulas que vienen a ser parte de la submucosa entre los músculos. También hay terminaciones nerviosas. En esta otra lámina de la mejilla observamos el epitelio grueso, la lámina propia y la submucosa donde se encuentran algunas glándulas sebáceas. Clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa. Su estructura morfológica varía por su funcionamiento en las distintas regiones de la cavidad bucal, por lo cual se divide en 3 tipos. Una de ellas es la mucosa de revestimiento. Su función es de protección, es distensible y se adapta fácilmente al movimiento gracias a sus fibras elásticas. Está compuesta por epitelio plano estratificado no queratinizado, corión laxo o semilaxo y submucosa bien definida. Se encuentra generalmente en la cara interna del labio, paladar blando, cara ventral de la lengua, mejillas y piso de la boca. Aquí tenemos 2 láminas que son de la cara interna del labio. En esta primera se observa la mucosa formada por el epitelio plano estratificado no queratinizado, que es esto de aquí. El corión del tejido conectivo denso adherido al plano muscular. En esta otra vemos el epitelio plano estratificado no queratinizado, el corión con crestas epiteliales y la submucosa bien definida que contiene glándulas salivales y fibras musculares estriadas. Continuando con la exposición, vamos a tener el siguiente tipo de mucosa masticatoria. Esta va a estar sometida directamente a fuerzas intensas, las cuales van a ser de fricción y presión, originadas por el impacto masticatorio. Suele estar fijada al periósteo del hueso y no experimenta estiramiento. La submucosa es poco significativa en sectores laterales del paladar duro. La siguiente estructura que vamos a ver es el paladar duro. Esta, para estudiarla, la vamos a dividir en 4 zonas. La primera es la del rafe o medio, que es toda esta línea que se puede presentar en la primera imagen. Su epitelio va a ser uno plano, estratificado, paraqueratinizado, que se puede observar en su estrato córneo.
va a tener un tejido conectivo denso que se une directamente al periósteo. Luego tenemos la zona de la papila incisiva que va a estar al lado, ¿no?, de los dientes incisivos. Su epitelio va a ser uno plano, estratificado, queratinizado, como podemos apreciar. Y su tejido conectivo va a ser denso, ya que sus fibras se van a disponer lateralmente y van a estar juntas. Luego tenemos a los cuadrantes anterolaterales, que es esta parte dibujada en azul, que va a presentar un epitelio plano estratificado con diferentes grados de queratinización. Va a tener estas crestas epiteliales. Su tejido conectivo va a ser laxo, ya que estas fibras no van a estar tan unidas y se va a poder apreciar, ¿no?, espacios en blanco que son características en este tejido conectivo laxo. Luego tenemos el cuadrante posterolateral, que es la parte dibujada en verde, y pues va a tener un epitelio plano estratificado con diferentes grados de queratinización, como se ve en el estrato córneo, estas fibras que están saliendo, que sería la queratina. Va a tener también unas crestas epiteliales, va a tener un tejido conectivo laxo, ya que va a presentar espacios en blanco, ¿no?, que es toda esta zona de verde. Y va a tener en la submucosa glándulas salivales palatinas que van a ser de una secreción mucosa. ¿Cómo podemos decir esto? Ya que van a estar acá teñidas de blanco y sus núcleos van a estar más en los laterales. Después tenemos la mucosa especializada, que se va a encontrar en toda la lengua. En esta diapositiva vamos a presenciar lo que vendrían a ser las papilas filiformes. Entre sus principales funciones es que van a ser receptores de temperatura y van a percibir la textura de los alimentos. Se van a encontrar en todo el dorso de la lengua y va a tener un epitelio plano queratinizado, como podemos ver en esta parte, pero también tiene uno paraqueratinizado debido a estos puntos basófilos que son los núcleos desgastados. Va a tener un aspecto aterciopelado debido a las evaginaciones epiteliales. Presenta un tejido conectivo, dentro de ella podemos apreciar un vaso sanguíneo, como es esta parte, y toda esta zona es lo que vendría a ser el músculo estriado. Después tenemos las papilas fungiformes, que también van a ser evaginaciones epiteliales, que van a tener forma de hongo. Su parte basal va a ser más angosta que su parte apical. Va a presentar corpúsculos gustativos en la zona apical. Van a ser como pequeños puntos blancos que se van a presenciar en el epitelio. Presenta también un tejido conectivo y su principal característica es que se encuentran en la punta de la lengua y van a percibir el dulce. Después tenemos a las papilas foliadas, que van a tener forma de hojas, como su nombre lo dice, que van a ser surcos verticales. Su principal característica es que sus corpúsculos gustativos, a diferencia del anterior, no van a estar en su parte apical, sino en sus partes laterales, como podemos ver acá de mejor forma, que sobresale, ¿no?, un color medio blanquecino, como un tipo bolsa. Va a tener un tejido conectivo, que se va a relacionar a unas glándulas serosas, las cuales son estas y estas, que podemos presenciar en la imagen. También acá se puede aún ver el músculo estriado. Después tenemos a las papilas calciformes, que son las más grandes que vamos a encontrar. Van a estar en la V lingual y va a presentar una gran cantidad de corpúsculos gustativos que van a detectar el sabor amargo. Donde lo presenciamos también son en sus lateralidades. Acá en esta lámina se puede ver de una mejor forma, porque van a aparecer como pequeñas mandarinas dispuestas en el epitelio, ¿no?, en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte. También va a presentar un tejido conectivo, donde van a estar en relación con algunas glándulas serosas o también de Bob-Ebner, que van a vertir su producto en todo este espacio para limpiarlo.
Para entender de mejor manera, vamos a ver los corpúsculos gustativos. Como lo mencioné anteriormente, estos van a ser órganos celulares intraepiteliales en la que va a tener una forma ovalada que va a ser clara y no va a presenciar un solo núcleo, ¿no? Como podemos, no va a presentar, sino van a ser varios. ¿Y esto qué va a significar? Que va a ser un conjunto de células, por donde van a entrar las estructuras químicas que van a estimular el sabor. Es a partir de esta zona que van a ser sus poros gustativos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.